Estamos en contacto con Hugo Ríos. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fernando Gómez te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Agradezco por la comunicación. No, nosotros te agradecemos a vos, Hugo. Nos tocó compartir ahí el jueves en el capítulo Rosario, el acto que se hizo, un simbólico acto en una de las ciudades que más la viene azotando la desocupación en este tiempo. ¿Qué significó para vos la marcha federal que surcó la patria la semana pasada? Y la verdad que haciendo un poco de historia reciente, decir que no veíamos estos niveles de desocupación desde la época de la dictadura, cuando acá todo el cordón industrial fue, devastado por las políticas neoliberales de los milicos, y eso profundizado durante la década de los 90. Después de los 90, con la llegada de los gobiernos de Néstor y Cristina, vimos una recuperación en todo lo que es el cordón industrial, y la verdad que hoy en día tenemos que decir tristemente que esas fábricas que habían recuperado miles de puestos de trabajo hoy empiezan a cerrar, habiendo abierto las importaciones, muchos comercios que también están cerrando las puertas, y creo que esto fue una muestra contundente, como en su momento fue en el año 94, de que hay amplios sectores del movimiento obrero organizado, tanto de la CTA como de la CGT, y también, como vos decías, de organizaciones políticos y sociales que no están dispuestas a este atropello y a que se entregue la patria. Bueno, ahí el otro día en el acto de Rosario, ahora vamos a llevar con los nombres, ¿no? El compañero secretario general de la CGT San Lorenzo. Sí. Que es compañero del sindicato de aceiteros. De aceiteros. Me imagino que debe ser una de la zona, ahí el cordoncito, ¿no? Industrial, debe ser una de las zonas más castigadas de la ciudad. Y si nosotros calculamos que la provincia de Santa Fe es una de mayor exportación de cereales, y no solo de cereales, sino también de los derivados, como puede ser aceite, etcétera, es uno de los sectores más golpeados, y la verdad que siempre los aceiteros tuvieron mucha fuerza por la producción que llevan adelante, pero además porque es un gremio que siempre se ha mostrado muy combativo ante las patronales. Acá está Molinos Río de la Plata, que es una de las empresas más grandes, y que los aceiteros siempre han conseguido convenios bastante importantes, en las paritarias. También, no solo, esto fue impulsado por la CTA, sino que acá en Rosario hay un sector del sindicalismo, como es la mesa sindical, sí, claro, que contiene en su interior a telefónicos, a bancarios, aceiteros, judiciales, son seccionales locales que a veces rompen incluso con las estructuras nacionales, porque hay estructuras nacionales que todavía no están dispuestas a salir a luchar, a pesar de que muchos compañeros de sus propios gremios están siendo despedidos de los lugares de trabajo. De hecho, vamos, claro, vos sos parte del sindicato de ANSAFE, del gremio docente local. Yo soy parte de ANSAFE, que es el sindicato de base que está, adherido a CETERA, que es nuestra federación nacional. Sin duda. Y la otra vez lo hemos charlado, que el encuentro que había generado incluso antes de la marcha federal, la mesa sindical Rosario, fue de lo más interesante que surgió en términos de esa gesta que se viene dando desde abajo, ¿no? Como el fuego que calienta, ¿no? Desde abajo se viene dando en las bases del movimiento obrero, y la demanda fuerte que surgió de los gremios de Rosario a la CGT sobre la necesidad de la convocatoria de un paro. Sí, lo importante, porque siempre hay una visión que dice, la CTA, si bien convoca movilizaciones, convoca un paro, como son gremios estatales, no tiene la fuerza suficiente. Entonces para nosotros esto es muy importante, que distintos gremios de la CGT puedan acompañar esto, que fue sí una iniciativa de la CTA de los trabajadores, pero que hubo coincidencia
a la hora de plantear un plan de lucha por las políticas que se viene llevando adelante del gobierno nacional y también del gobierno provincial. ¿Por dónde crees que pasan, Hugo, los desafíos del peronismo en este tiempo histórico? Y a mí, nosotros en particular creemos que los desafíos del peronismo, ¿me preguntás? Sí. Yo creo que, a ver, hay una necesidad de volver a encontrar el sentido de mayoría en el movimiento nacional y no hay forma de que eso suceda sin que el peronismo vuelva a ser capaz de interpelar la agenda política de los trabajadores y de los más humildes. Hay algunos territorios recontra hostiles para esta tarea. Rosario es uno de ellos, nos ha costado mucho, nos ha costado también, y hoy por eso también cuando se vienen las políticas de ajuste encima, los lugares más castigados son donde nos ha costado verificar que el proyecto nacional pasó 12 años y surcó también la Argentina, y cuando uno llegaba a Rosario, no ahora, cuando llegaba a Rosario también en los últimos años, nos dábamos cuenta que venía muy castigado, y es sobre en esos lugares donde a veces nos resulta más hostiles, sobre donde se va construyendo las necesidades políticas reales, materiales, de ser capaces de interpelar la agenda necesaria para encontrarle vocación y sentido al peronismo en esta etapa. Por eso un poco, fuiste respondiendo vos la pregunta, pero... Y me hiciste repreguntarte y te la iba contestando. Sí. Creo que una de las cuestiones centrales que nosotros, siempre la planteamos, es que el peronismo, en su momento el kirchnerismo, y creo que en este tiempo también nosotros tenemos que tener claramente el eje en ampliar el horizonte político, y me parece que ampliar el horizonte político del peronismo no puede ser como fue tal vez en los últimos años del kirchnerismo, con un movimiento obrero desarticulado, con un movimiento obrero afuera prácticamente del proyecto político, porque si bien nosotros siempre reivindicamos que las políticas más inclusiva del kirchnerismo fue generar millones de puestos de trabajo, sí creemos que la política hacia el movimiento obrero organizado, después podemos hacer un análisis de, quiénes son los dirigentes sindicales, etcétera, pero creo que la política hacia el movimiento obrero en general no fue buena, y me parece que eso tiene que ser parte de la autocrítica en esto que vos decís de que como peronistas tenemos que volver a construir mayoría, y creo que con el peronismo solo no alcanza, con lo cual también tenemos que empezar a plantear esquemas de unidad mucho mayores, pero sí donde claramente los trabajadores tienen que estar en el centro de la escena. Sin lugar a dudas. Bueno, estábamos hablando con Hugo Ríos, parte del gremio docente de AMSAFE, de la provincia de Santa Fe, y tuvimos la alegría de compartir el otro día el acto en Rosario y en Plaza de Mayo volver a reencontrarnos el día viernes. ¿Crees que sobre el camino crees que es en la calle y sobre el camino de esa agenda donde se construyen los desafíos de unidad de este tiempo? Y nosotros como peronistas decimos que el movimiento nacional y popular se forjó en la calle, y en estos tiempos que son tan hostiles para los laburantes y para los más humildes, creemos que la calle es uno de los lugares donde se plantea la unidad, pero también tenemos que pensar en construir alternativa política, porque solo con la calle no nos alcanza, solo con acuerdos por ahí más superestructurales tampoco. Creo que un proyecto político tiene que tener parte de movilización en la calle, tiene que tener parte de acuerdos políticos con sectores que tal vez estuvimos un poco distanciados, pero que para nosotros claramente el enemigo es el macrismo, es el neoliberalismo, y todos los que estén de ese lado van a ser el enemigo, y todos los que estén de este lado van a ser parte de la construcción de la alternativa política que tenemos que ir forjando para volver a ser gobierno y poder en Argentina. Sin duda. Muchísimas gracias, Hugo, por el contacto telefónico. Te vamos a estar molestando seguido mientras Rosario sigue haciendo la triste agenda por los índices que la vienen azotando. Bueno, muchas gracias por la comunicación y saludo a todos los compañeros.